Esta sesión tiene por objeto, abro comillas, analizar los fundamentos que tuvo a la vista Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, para otorgar 13 indultos presidenciales a delincuentes condenados en el marco del estallido social y a un terrorista que integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Cierro comillas. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrán presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión y respecto del cual solo se dará cuenta a su título. Los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al comité del partido Unión Demócrata Independiente. Para ello, se ofrecerá la palabra hasta por 7 minutos con 30 segundos al diputado Juan Antonio Coloma y posteriormente por otros 7 minutos y 30 segundos al diputado Diego Chalper. A continuación, harán uso de la palabra las señoras diputadas y diputados según los tiempos proporcionales que corresponden a cada comité. Entonces, para iniciar la discusión, diputado Coloma, de punto de reglamento. Sí, presidente, muchas gracias. De reglamento, saber si la ministra de Justicia va a estar presente en esta sesión. Diputado, no tenemos información al respecto y, como usted sabe, no fue citada la ministra. No. Señor secretario, por favor. Honorable Cámara, para la información de todos. El artículo 37 de la Constitución regula la participación de los ministros de Estado en el Congreso. Tienen dos fórmulas. La primera es que cuando el ministro quiere, puede venir y participar en las sesiones del Senado y de la Cámara y tomar parte en su debate. Y la segunda es cuando las cámaras acuerdan una sesión acordada por la Cámara, no pedida por el artículo 276, como fue en este caso, y en ese caso la puede, por la mayoría de los parlamentarios, convocarse también la citación a la ministra. En este caso es una citación pedida y para que la ministra pudiera ser convocada se requería la unanimidad, porque no es una sesión acordada por la Cámara y esa unanimidad no se dio en los comités, señor diputado. Muy bien, para iniciar esta discusión, le ofrezco la palabra, entonces, en el tiempo previo, al diputado Juan Antonio Coloma y luego al diputado Diego Chalper. Diputado Coloma, por favor. Gracias, presidente. Nunca una ministra de Estado no se había atrevido a dar la cara. La ministra Marcela Ríos no se atrevió a dar la cara por el indulto de la vergüenza, por el indulto que deja en libertad a violentistas y a terroristas. La ministra Marcela Ríos se atrevió a firmar un documento para dejar en libertad a delincuentes y no se atreve a dar la cara ante el Congreso Nacional. Ministra, ¿y por qué no lo hace? Porque a esta hora la ministra está dando un punto de prensa en EMOL TV. Ese es el compromiso de una ministra con venir al Congreso Nacional. Presidente, el indulto que firmó la ministra será recordado como el indulto de la vergüenza. De la vergüenza para ella por dejar en libertad a los delincuentes y de vergüenza por el presidente de la República, por su intermedio presidente, quien señaló que tenía plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso llevó adelante el indulto. Esto no solo significó un verdadero tirón de orejas por parte de la Corte Suprema, esto no solo significó la verdadera indignación por parte de la Fiscalía, sino que además hay que recordar que esta no es la primera vez que el presidente Boric hace un gesto
con terroristas del Frente Manuel Rodríguez. El presidente Boric fue a visitar a uno de los asesinos de Jaime Guzmán, Palma Salamanca, en la clandestinidad. El presidente Boric fue a hacerle un homenaje al comandante Ramiro, otro de los asesinos de Jaime Guzmán, a las afueras del Congreso Nacional. El presidente Boric, cuando era diputado, se puso una polera con la cara de Jaime Guzmán con una bala en su cráneo. Ese es el presidente Boric. Y creo que no es casualidad que el indulto fuera el 30 de noviembre del 2022. Porque el 30 de noviembre de 1996, con la complicidad de miembros del Partido Comunista, se escaparon de la cárcel de alta seguridad 4 asesinos de Jaime Guzmán. 26 años después, Gabriel Boric deja en libertad a otra persona del Frente Manuel Rodríguez. Presidente, este será recordado como el indulto de la vergüenza porque fue la misma Corte Suprema la que el año, y para que vean las coincidencias, 1973, en agosto, dijo lo siguiente. El año 73, que es condición especial, dijo la Corte Suprema, para la existencia de un Estado de Derecho, que los poderes públicos, con respeto al principio de independencia pleno, al principio de independencia plena y recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro del marco que la Constitución y la ley establece. Lo mismo que dijo la Corte Suprema en agosto del 73, lo dijo esta semana la Corte Suprema a Gabriel Boric. No son casualidades. Y tampoco es casualidad que el día de hoy un exministro de Justicia de la presidenta Bachelet, Jaime Campo, valiente, ha señalado que el decreto del presidente es ilegal y que la sanción puede ser la nulidad, llevando incluso, señala, a una posible acusación. Y la ministra, que no fue capaz de dar la cara, a partir del lunes va a tener que estar aquí, quiera o no quiera, porque le vamos a presentar una acusación constitucional por la redacción y por este indulto presentado. Pero yendo al fondo del tema, ¿cuál es o quiénes son las personas indultadas? Porque no da lo mismo a quién se indulta. Todos los presidentes anteriores habían presentado indultos por razones humanitarias. El presidente Boric lo hace por razones políticas. Jorge Mateluna, condenado por delitos de carácter terrorista a 16 años de cárcel por el asalto a un banco donde murió, además, un carabinero. No quiero ni siquiera recordar la cercanía con la ministra del Interior, que tampoco está acá, que ha salido hoy día en los reportajes que iba a ser parte incluso de su lista de testigos. ¿Y qué tendrá una persona? ¿Qué sabrá una persona como Mateluna para que ha sido indultado en 2 ocasiones e incluso intentó ser indultado en 3? ¿Qué conoce? ¿Qué información tiene? La verdad es que lo desconocemos. ¿Quién es otro delincuente común indultado por el presidente Boric? Luis Castillo. Luis Castillo, presidente, el año 2007 fue condenado en Copiapó a 10 años y 1 día de cárcel por robo con violencia e intimidación. Antes ya tenía condenas previas. Fue además el único condenado en la región de Atacama por delitos contra la seguridad interior del Estado. 4 años más. Y el presidente Boric lo indultó. Lo indultó, no se sabe si por la incapacidad del gobierno, que se equivocaron en el decreto, o porque de verdad querían dejar en libertad a este delincuente común, con reiteradas condenas por delitos gravísimos. A esta persona es la que indulta al presidente Boric. O cuando indulta a Juan Holguín, robo con lugar no habitado y saqueo en supermercado en Curicó. O a Giordano Santander, por el delito de homicidio frustrado a un miembro de la Policía de Investigaciones y condenado a 7 años y 4 meses. A Felipe Santana, uno de los que son autores de las quemas en la catedral en Los Lagos. A estas personas estamos indultando. A estas personas no se atreve a venir a ver la cara la ministra de Justicia el día de hoy, porque sabe
que está dejando en libertad a violentistas y delincuentes. Presidente, nosotros tenemos la convicción que la delincuencia y el terrorismo se deben combatir con toda la fuerza de la ley. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, en primer lugar, rechazando este indulto y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para poder revocarlo en todas las instancias judiciales. En segundo lugar, vamos a endurecer la mano en todas las leyes que pasen por este Parlamento para que se sepa que desde nuestras bancadas las leyes en materia de seguridad van a ser efectivas. Presidente, lamento que la ministra Ríos no se haya atrevido a darle la cara al Parlamento para intentar defender lo indefendible, el indulto de la vergüenza. Gracias, presidente. Diputado Francisco Undurraga, punto de reglamento. Gracias, presidente. Artículo 76, sexto párrafo. Señala y dice textualmente, porque no entiendo la argumentación que nos dio el secretario general. El tiempo que usen los ministros de Estado al hacerse cargo de las observaciones no perjudicará el tiempo de la sesión. Los ministros de Estado que no asistan a estas sesiones especiales deberán dar excusas fundadas de su ausencia, cuyo mérito será calificado por la Sala y, de no ser justificada, será notificada al presidente de la República. Luego, en el artículo 76 señala que efectivamente se cita a los ministros y los ministros tendrán que dar excusa fundada por qué no vienen. Y nosotros deberemos calificarlas si son fundadas o no son fundadas. Artículo 76, página 35 del reglamento. Bien, señor secretario, para que repita la explicación. Usted se olvida que la Constitución está por sobre el reglamento, pero además tiene otro olvido, que cuando hemos citado a los ministros en virtud del artículo 76, ha sido por acuerdo unánime de los comités, tanto en esta legislatura como en la anterior. Bien, para continuar, diputado Undurraga, sobre el punto y continuamos. El primer párrafo del artículo 76 dice que la Cámara también celebrará sesiones especiales cuando lo solicite por escrito y por razones fundadas un tercio de los diputados en ejercicio. Las solicitadas deberán señalar el problema, motivo o circunstancia. Y después señala, efectivamente, que no podrán ser cuando hay feriados, cuando hay sesiones, etcétera, etcétera. Pero en el primer párrafo no dice que tiene que ser por unanimidad. Se citan por un tercio de la Cámara y en la citación se le solicitó la presencia de la ministra de Justicia. Sí. Señor diputado. Señor diputado. Está en el artículo 37 de la Constitución Política de la República. Dice el artículo 37, inciso segundo. El primero dice que los ministros podrán venir a las sesiones y el segundo dice, sin perjuicio de lo anterior, los ministros deberán concurrir, que son las citaciones, que son obligatorias, personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que permanezcan en el ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado. Las sesiones acordadas por la Cámara están en el artículo 75, no en el 76. Lo que pasa es que cuando los diputados por unanimidad acuerdan citar a un ministro, aplicamos el artículo 76. Y lo hemos hecho en todas las reuniones de comité. En esta oportunidad no lo hubo. Cuando se hace por el artículo 76, señor diputado, se vota esa citación en el Pleno de la Cámara porque es un acuerdo de la Cámara. Y le recuerdo, el último caso que lo tuvimos fue en el caso del ministro de Transporte del año 2019, citado por la bancada que entonces presidía del Frente Regionalista Verde Social, que entonces presidía la exdiputada señora Alejandra Sepúlveda, y se votó en el Pleno de la Cámara. Muy bien. Para continuar, le ofrezco la palabra hasta por 7 minutos y 30 segundos al diputado Diego Chalper. Diputado Chalper, le ofrezco la palabra. Diputado Chalper, por favor, tiene la palabra. Hasta por 7 minutos y medio. Gracias, presidente. Artículo 37, inciso segundo de la Constitución.
los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos perteneciendo al ámbito de sus atribuciones dichas secretarías de Estado. Cuando el tenor de la ley es claro, no cabe distinguir, presidente. Gracias. Así es. Clarito como el agua. Bueno, presidente, mire, a mí me parece que el indulto gate me parece que es un resumen de todos los problemas del gobierno. Primer problema, presidente, es la incoherencia del gobierno. Este es un gobierno que es incapaz de tener un discurso coherente en distintos temas que podemos ir revisando. Un gobierno cuya ministra del Interior partió hablando del Gualmapu y hace poco el presidente habló de actos de carácter terrorista. Un gobierno cuya campaña hablaba de refundar Carabineros, hoy día habla de la necesidad de apoyarlo. Y el último episodio, un gobierno que hablaba de fortalecer la autoridad, pocos días después indulta delincuentes. Presidente Boric, por su intermedio, ¿cómo no va a ser posible que tengan una narrativa coherente en un tema? Que mantengan consistencia en sus dichos en un tema. Un gobierno que tiene un cáncer, presidente, de incoherencia y ambivalencia. Presidente, el segundo problema que denota el indulto gate es la falta de empatía con la realidad. Si a alguien le quedaba alguna duda, presidente, hoy día la encuesta CEP dejó claro que la principal preocupación de los chilenos es la seguridad y el orden público. ¿En qué planeta, después del año más violento de los últimos años, con un incremento inédito de homicidios, el presidente se le ocurre cerrar el año indultando delincuentes? Presidente, este gobierno, más que realismo sin renuncia, lo que tiene es una renuncia al realismo. Y por lo tanto es un gobierno que está dispuesto a congraciarse con el octubrismo y con los sectores más radicales de su coalición, incluso a costa de bajar en su popularidad, siendo hoy día el peor gobierno, el gobierno peor evaluado a los 10 meses de su gestión. Presidente, un gobierno que después de sufrir la derrota electoral que sufrió el 4 de septiembre, en vez de seguir en su tónica de girar hacia el centro y favorecer a los sectores socialdemócrata y socialcristiano, vuelve a retroceder nuevamente hacia el Gabriel Boric de primera vuelta y a su versión más radical. Tercer problema que denota el indulto gate, presidente, la mala capacidad de gestión del gobierno. ¿Cómo va a ser posible que ni siquiera cuando tienen que comunicar los indultos sean capaces de hacer una lista bien hecha? ¿Cómo va a ser posible que el decreto en el que fundamentan la petición venga sin fundamento? O para colmo, un presidente que cuando busca corregir la situación hace un comunicado de prensa donde se equivoca en la ley y en vez de citar la ley de indultos termina citando una ley de transporte o de tránsito. Presidente, este gobierno tiene un serio problema de gestión que se ve en la pésima política de vacunación, en el desastre educacional, en la improvisación en materia de incendio, en el descontrol de fronteras, en todo. Estamos en presencia, presidente, de un gobierno que no es capaz de gestionar hasta lo más elemental. Cuarto problema, presidente, que denota el indulto gate. Tenemos un gobierno que funciona al límite de la Constitución y de la ley. Nos parece que ya es evidente que el indulto del señor Mateluna es porque el presidente se cree en capacidad de tener una mejor valoración de la prueba que la que tiene la Corte Suprema. ¿Son conscientes, presidente, en el oficialismo de lo que significa que la Corte Suprema haga una declaración en su pleno representándole al presidente de la República como hecho inédito desde el retorno a la democracia? Se recurre a un decreto exento y se delega en una ministra para saltarse a la Contraloría y endosarle la responsabilidad a una ministra de Estado. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Cómo se tiene tan poco respeto por el control de la Contraloría y por el Estado de Derecho? ¿Cómo puede ser que no se respeten los mínimos estándares de control judicial? Presidente, después del 4 de septiembre, Carolina Toá, digámoslo con toda franqueza, llegó al rescate del gobierno. No se merecía, presidente, no se merecía una quitada de piso tan grande. No se merece ese sector del oficialismo que muchas veces a contrapelo intenta defender el orden público, el que se escuche más por parte de un sector del gobierno a la primera línea que a las víctimas y a los carabineros. No tengo recuerdo, presidente, de una quitada de piso más brutal que la que sufrió la ministra del Interior el día 30 de diciembre del año pasado. Y tampoco tengo recuerdo de situación más inconsistente que conversar acerca de cómo fortalecer la seguridad cuando en paralelo se indulta a delincuentes. Quiero terminar, presidente, con una cita
del canciller alemán Konrad Adenauer, que posiblemente empatiza con algún sector del oficialismo. Decía Adenauer, no basta con hablar de paz. La declaración verbal debe ser seguida por acciones que dejen claro que esta paz debe existir especialmente dentro del país. Parafraseo entonces, presidente Boric, no basta con hablar de seguridad. La declaración verbal debe ser seguida por acciones que realmente den cuenta de un compromiso con las víctimas y con la seguridad. Eso le piden los chilenos que sufren, que tienen miedo y que hoy día tienen terror de salir a la calle. Esos chilenos que ven en sus indultos unos insultos. Esos chilenos con los cuales nosotros vamos a estar. Usted verá, presidente, si está del lado de las víctimas o está del lado de los delincuentes. Pero nosotros siempre, presidente Boric, estaremos del lado de la víctima, del que sufre, del que está hoy día padeciendo el temor porque su gobierno no ha sido capaz de hacerse cargo de la situación de descontrol que hoy día tenemos. Presidente, el indulto Gate va a ser recordado como el peor error político que un gobierno haya cometido en este contexto. Y vuelvo a citar a Adenauer, no basta hablar de seguridad. Presidente Boric, llegó el momento de practicar lo que se dice. He dicho, gracias, presidente. Diputado Jorge Guzmán, punto de reglamento. Presidente, lamento tener que insistir en el punto, pero yo espero un pronunciamiento suyo. El secretario cumple un rol de orientarlo a usted y yo esperaría su pronunciamiento. Y le voy a decir por qué. Porque la solicitud de sesión especial que firmamos 53 diputados fue en atención al artículo 76 del reglamento. La citación a esta sesión especial que estableció los tiempos, que está firmada por el secretario de la Corporación, también lo establece en virtud del artículo 76 del reglamento. ¿Y qué dice el artículo 76 del reglamento? Que los ministros de Estado deben asistir a estas sesiones y en caso de no hacerlo, deberán dar excusa fundada de su ausencia. Yo le pregunto primero, ¿existe esa excusa fundada de ausencia por parte de la ministra? Segundo, en caso de no existir esa solicitud o esa excusa fundada, nosotros tenemos que calificarla. En caso de no existir, será notificado el presidente de la República. Por tanto, presidente, solicito primero saber si existe esa excusa y en caso de que no exista, solicito que se haga inmediatamente o que se proceda a la notificación al presidente de la República por la ausencia injustificada e infundamentada de la ministra de Estado. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Guzmán. La opinión de este presidente es exactamente la misma que la del señor secretario. Y durante la mañana, ustedes recordarán que fuimos interpelados respecto de la citación de esta sesión. Y hoy día nuevamente somos interpelados en la tarde respecto del otro asunto, de la convocatoria de la ministra. Yo quiero decir de que aquí no hemos innovado en nada. Esta ha sido la práctica de la Cámara siempre. Por lo tanto, la opinión de este presidente es exactamente la misma que ha dado el señor secretario. Dicho esto, le ofrezco la palabra a la diputada Jimena Osandón. Gracias, señor presidente. Hace unos pocos días di una declaración a la prensa señalando a la senadora Campillay que me parecía que le hacía un flaco favor al presidente pidiéndole indultos para los condenados por estallido social. Y yo creo que no me equivoqué. Estoy segura que la ciudadanía realmente no entiende lo que sucedió, porque esta misma ciudadanía vio la destrucción de Chile, la quema de templos, iglesias, del metro, cosa que afectó por años a gente trabajadora que tuvo que esperar con paciencia la reconstrucción del mismo. El presidente admitió que no fue una decisión fácil. Estos jóvenes no eran delincuentes, a pesar de estar juzgados. Y en el caso de Mateluma, el presidente consideraba que el juicio estaba mal hecho, lo digo en forma coloquial. Para colmo, no vemos que exista arrepentimiento de parte de los indultados. No han ni siquiera tenido la prudencia de quedarse callados. Nos anuncian que van a seguir los insurrectos. Yo trato de explicar o razonar este hecho y deduzco que en este grupo de indultados hay un denominador común y el cual es hacer el uso de la violencia y la destrucción como medio de expresión política
Y lo peor es que nuestro presidente y sus cercanos así lo consideran también. Es una señal clara y alarmante de quienes están a cargo de nuestra seguridad. El admitir, el avalar la violencia, la destrucción, dependiendo del motivo, es un craso error. Entonces, presidente, es legítimo preguntarse si la violencia en política puede tener la justificación ideológica o política suficiente para ser indultada, dependiendo del presidente o presidenta que administre esta prerrogativa extraordinaria. Claramente, presidente, la respuesta es no. El presidente debería reflexionar sobre las motivaciones que lo hicieron tomar tales decisiones, pero también debe haber reflexionado sobre las consecuencias de tales decisiones. Al día de hoy, señor presidente, no se entiende el aporte a la paz social y a la administración de justicia de los Diputado Alessandri, punto de reglamento. Muchas gracias, presidente. Quería pedirle si le puede poner a disposición de las señoras y señores diputados la citación que le envió la mesa a la ministra y, de lo contrario, pedir reunión de comité con suspensión de sala. Muchas gracias. Muy bien, diputado, sí lo haremos. Vamos a subirla para que ustedes puedan revisarla. Bien, ofrezco la palabra. Diputado Alessandri, si no entendí bien su solicitud. Entendí que fue un O. Muchas gracias, presidente. Qué bueno saber que la mesa la citó, entonces en cumplimiento del reglamento. Le informamos. ¿Está diciendo que va a subir la citación? No, no la citación. No, perdón, hay que ser muy cuidadoso en las palabras. La citación no lo hicimos, No, porque la citación es una obligación de concurrir. A la ministra, No lo hemos hecho de esa manera. Entonces, Se lo suspensión de informamos. sala para reunión de comité. Muchas gracias. Muy cuidadoso en las palabras. Muchas gracias de nuevo. Bien, bueno, frente a la solicitud del diputado Alessandri, y dado que es necesario continuar con este debate, vamos a realizar la reunión de comité, pero sin suspensión de sala. Bien, a continuación le ofrezco la palabra al diputado Eric Aedo. Bien, a continuación le ofrezco la palabra entonces al diputado Diego Ibáñez. Bueno, presidente, si puede poner orden en la sala, presidente. Continúe, diputado. A ver, esta sesión, diputados de derecha, esta sesión es una pésima idea para partir del año. Pésima idea. A no ser que el objetivo sea justamente que sea una buena idea hacernos perder tiempo. Porque nos imaginamos que estar acá es más importante que hablar del Plan Nacional de Seguridad, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, es más importante que aumentar el acceso a la pensión garantizada universal. Hay cosas más importantes que perder el tiempo en eso, me lo imagino. Y yo felicito al diputado Chalper, al diputado Coloma, a la senadora Núñez, al senador Macaya, que se escandalizan porque se está violando el Estado de Derecho. Bien, los empatizo, escandalicémonos, los quiero por eso, que se viole el Estado de Derecho. Pero muchos fueron entrevistados por Fernando Paulsen, ¿no? Indultado por el gobierno de Elwin. El punto es que justamente aquí hay Estado de Derecho, diputado Chalper. Aquí hay respeto a la ley. A tal punto, por su intermedio, presidente, a tal punto que han presentado una reforma para eliminar el indulto, para que se debata sobre el Estado de Derecho, porque hoy se está cumpliendo el Estado de Derecho. Entonces estamos en una sesión que ahora se trata de perder el tiempo. Y lo vamos a aprovechar este tiempo para revisar la hipocresía, porque la verdad es lo que no les gusta es que otros indulten. Es que otros ejerzan el Estado de Derecho. Porque se lo recordamos, el presidente Piñera, su gobierno, hace solo meses indultaba a parricidas, a homicidas,
a traficantes. Y fíjese, diputado Chalper, el presidente de la UDI dijo que con estos indultos, este gobierno, Boric era el presidente del octubrismo. El presidente del octubrismo, perdón. ¿Saben quién es René Cardemil? Acribilló a 6 personas en el túnel Lo Prado durante la dictadura. Diputado Coloma, ¿sabe quién es Demóstenes Cárdenas? Llevaba detenidos al recinto de detención clandestina Venda Sexy, famoso, me imagino que usted sabrá, por violaciones, por torturas sexuales, por introducción de ratas en la vagina. ¿Y sabe qué? Lo indultaron ustedes, su gobierno. Podemos entonces decir que por estos indultos, ustedes, como bancada del gobierno de Sebastián Piñera, su presidente fue el presidente del genocidio. Bueno, hoy, presidente, estamos frente a una pérdida de tiempo y tiene todo nuestro respaldo el presidente Gabriel Boric. Bien, gracias, diputado Ibáñez. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Gustavo Benavente. Gracias, presidente. Robert Stevenson nos narraba en una de sus novelas la apacible vida del Dr. Jekyll, el cual durante la noche por extrañas circunstancias se convertía en el temible señor Hyde. Esta doble dimensión de una misma persona no es exclusiva de la literatura, también la tenemos en la moneda. Hace 2 semanas atrás el presidente declaraba que en Chile se naturalizó la violencia y era necesario dar un golpe de autoridad. Y el golpe de autoridad vino con un indulto, justamente a aquellos que naturalizaron la violencia, a delincuentes, a pesar de que el presidente señaló que no eran delincuentes. Alguien aquí ha sido una rememoranza de los años 70. Efectivamente, me recuerda a principios del mandato de Allende, cuando éste indultó a los hermanos Rivera Calderón, quienes 2 semanas después acribillaban a balazos al ministro Pérez Zújovic. Y Allende los llamó jóvenes idealistas. Párrafo aparte, nos merece el indulto al señor Mateluna, en que el presidente además se dio el lujo de objetar los fundamentos de un proceso y una resolución judicial. Tuvo que salir la propia ministra del Interior a corregir dicha intromisión, aunque las explicaciones fueron aún peor. Presidente, desde aquí le decimos al gobierno y sus ministros que llegó el momento de gobernar para los chilenos, para las necesidades reales de los chilenos y no para satisfacer a los pequeños colectivos, piños o barras bravas que aún apoyan al gobierno. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana María Gasmuri y luego la diputada Sara Concha. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, quisiera partir señalando que el otorgamiento de indultos particulares es una facultad que tiene el presidente de la República y que está consagrada en la Constitución actual, que tanto defienden algunos sectores políticos y presentes hoy en este hemiciclo. Es más, la misma Constitución establece la facultad de este Congreso de otorgar indultos generales que se aplica a un grupo de condenados, como lo ocurrido en el año 1978, en plena dictadura cívico-militar en nuestro país, encabezado por el genocida Augusto Pinochet. El país se encontraba bajo estado de sitio y al momento de entrar en vigencia la ley de amnistía por medio de la cual se otorgó el indulto general en abril de 1978, gran parte de los tribunales se declaró incompetente, trasladando los casos de derechos humanos a la justicia militar. Hasta la ley de amnistía ha sido uno de los principales obstáculos para la investigación de los hechos de violación a los derechos humanos mediante torturas, ejecuciones, desapariciones, entre otros, cometidos durante la dictadura. Y esto no es jugar al empate. Pero el negacionismo de algunos parlamentarios y parlamentarias es sumamente grave para los avances que queremos para nuestro país y para construir en conjunto un verdadero Estado de Derecho y una república democrática. Precisamente en esta línea es que no logro comprender el discurso pro defensa de la democracia de la derecha y luego restarse de la mesa de seguridad, de la cual también formo parte en representación de Acción Humanista, mi partido, pues uno de los ejes principales de dicho espacio es poder trabajar en conjunto y de forma transversal para dar soluciones concretas a la población y al problema de seguridad.
pero ello no puede ser motivo para perpetuar situaciones de injusticia y de criminalización respecto de la protesta social, del derecho legítimo a reunirse y manifestarse públicamente, derecho consagrado asimismo en la actual Constitución. No podemos olvidar que el estallido social se generó producto de la injusticia y la desigualdad generada por años en contra del pueblo de Chile y que el año 2020 el 78,27% de los ciudadanos que votaron el plebiscito aprobaron iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución, mientras que el órgano encargado de hacerlo sería la Convención Constitucional, que se impuso a la opción de convención mixta por un 78,99%. Quienes quieren desconocer aquello no solo están negando la realidad de nuestro país, sino que niegan su propia existencia a la luz de quienes votan por ellos y les permiten estar aquí, hoy en día, pronunciando discursos de odio. Los sesgos ideológicos por los cuales nos acusa la derecha, los sectores más progresistas, chocan de frente con los sesgos sociales y con la discriminación de la vereda del frente, porque claramente las personas indultadas no están dentro de la élite que realiza clases de ética. Como Comité, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista Independiente, celebramos la decisión del presidente Boric, así como celebramos el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entre ellos el debido proceso, con fundamentos y pruebas que no generen dudas, con intervenciones objetivas y neutrales y con ejecución de medidas cautelares y penas acordes con la magnitud del delito cometido. En cuanto al listado de las personas indultadas, solo señalar que los beneficiados son de Santiago y también de regiones, de ciudades como Iquique, Antofagasta, Copiapó, San Antonio, Curicó y Puerto Montt, cuyas defensas apuntaron desde un principio a las falencias del proceso y la falta de pruebas, como por ejemplo en el caso de Jordano Santander Riquelme, condenado por el delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones a 7 años y 4 meses de prisión efectiva, en lo que se conoce como el caso PDI de San Antonio, en el cual la sentencia condenatoria tenía expresiones como miró con ánimo homicida, o respecto del caso de Cristian Cayupal. Las facultades del indulto presidencial. Muchas gracias, diputada Gasmuri. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a esta altura yo creo que ya es digno poder evaluar la integridad y calidad del desempeño del presidente de la República al usar totalmente fuera de ley lo que es los indultos. Y agregar a esto también sus declaraciones para justificar dicha acción, incluso ponerse en el lugar del Poder Judicial evaluando como inocente a quienes la misma justicia dio por culpable. El caso de Mateluna es el colmo de todos. Un frentista que saliendo de la cárcel sigue llamando a la insurrección. Una persona que ya había hecho uso de su indulto no puede hacer uso de este nuevamente, bajo el argumento incluso del presidente de la República de que es inocente, pasando a llevar a todo el sistema judicial en general en su trabajo, con todo lo que cuesta que se condene a alguien en este país. La ley le da atribución al presidente de la República para dar indultos en casos muy específicos y él no se ha sujetado a las atribuciones que la ley le otorga. Todos los indultos que se realizaron son totalmente injustificados y son más que nada favores políticos o soltar a quienes volverán a causar revueltas para presionar temas políticos en el país. La gente, señora presidenta, lo que necesita hoy día es seguridad pública y no esto. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen y luego el diputado Gaspar Rivas. Diputado Jürgensen. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, la principal obligación del presidente de la República es aplicar siempre los principios de Estado de Derecho, es respetar siempre la autonomía de los poderes de Estado. El presidente Boric no cumple sus obligaciones cuando da las razones de sus indultos. Se hace evidente que terroristas y delincuentes de la peor calaña le son funcionales a este gobierno para llevar adelante sus oscuros propósitos. Para colmo, este presidente se arroga la calidad de una especie de máxima instancia judicial, intentando instalar mentiras y falsedades. Por su intermedio, el presidente hágase responsable de sus actos. Los chilenos están sufriendo consecuencias de sus compromisos ideológicos y nuestra patria, con sus actos, pierde pasado, futuro y presente. Presidente Boric, por su intermedio, presidenta, pare sus ansias de destruir la armonía social y las instituciones republicanas. Pare de una vez por todas sus ansias totalitarias. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Tiene la palabra el diputado Eric Aedo.
Andrés Joanet tampoco está. Sergio Bobadilla estará. Tampoco está. Diputado Boris Barrera, ¿puede hacer uso de la palabra? Diputado Boris Barrera, tiene entonces usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que el otorgamiento de indultos particulares es una facultad constitucional exclusiva del presidente de la República, por lo que una sesión convocada para evaluar el uso de una facultad de otro poder del Estado no es algo admisible, porque este Congreso debe respetar el orden constitucional. Cuestionar el ejercicio de esta atribución es cuestionar la Constitución. Constitución que tanto defienden algunos y que hoy parecen haber olvidado solo con el fin de provocar un ánimo de desestabilización al legítimo gobierno del presidente Gabriel Boric. La derecha ha utilizado como elemento de presión el indulto para justificar su bajada de la mesa de seguridad y quiero insistir en un punto, señora presidenta, esta no es una facultad antojadiza del presidente, esta facultad la han ejercido todos los presidentes desde la vuelta a la democracia. Y siempre se ha generado un debate porque, por definición, este tipo de indulto queda al criterio subjetivo del mandatario. No corresponde a una política de seguridad. Se hace cargo de problemas distintos de los que se hace cargo la persecución penal. No borra la historia penal, no cuestiona en lo más mínimo el trabajo del Poder Judicial. En cambio, tenemos la experiencia del expresidente Piñera, por ejemplo, que indultó a 6 criminales de lesa humanidad que ya cumplían sus condenas en cárceles de lujo y frente a estos hechos, algunos de nuestras compañeras y compañeros que hemos sentido en carne propia las heridas de la dictadura, ¿desestabilizó al gobierno? ¿Dejó de legislar? No. Estimados colegas, porque nuestro interés está puesto en el pueblo de Chile y es más grande nuestro amor a este pueblo y a la democracia que el que pregonan en la bancada del frente mientras se bajan de mesa y apuñalan nuestra democracia con declaraciones sediciosas. Ahora sí vamos a hablar de las y los condenados indultados. Este es un juego bastante triste porque ellos sí han tenido que cumplir penas abusivas. Pero yo les pregunto, ¿dónde está pagando sus culpas el delincuente Sebastián Piñera? ¿Acaso no fue esta misma derecha que hoy habla de democracia la que avalaba al presidente mientras cientos de ciudadanos chilenos fueron mutilados? Lo que hacen con esto, señora presidenta, es intentar ocultar su responsabilidad, pasando la pelota a la cancha del frente, cuestionando el actual del presidente, que hace uso solo de sus facultades constitucionales. Estos jóvenes además fueron acusados por atentados en contra de la propiedad, muchos bajo montaje y que en realidad solo se manifestaban por un país mejor, que permanecieron más de 2 años en prisión preventiva de manera absolutamente irregular. ¿No tienen ellos el mismo derecho que cualquier ciudadano a postular un indulto? Lo tienen. Esos jóvenes son de familias pobres que ha construido este sistema. Tienen los mismos derechos que los demás, los mismos que tuvieron sus criminales genocidas. Porque así es la democracia, aunque no les guste, aunque estén súper exaltados. Esta bancada respeta firmemente el orden constitucional y está con el presidente Gabriel Boric respaldándolo hasta el último día de este gobierno. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Barrera. Tiene la palabra ahora sí el diputado Gaspar Rivas y luego el diputado Estefan Schubert. Diputado Rivas. Gracias, presidenta. El tema de los indultos la verdad es que impresentable. Es una burla a aquellas víctimas que fueron, valga la redundancia, víctimas de la violencia del octubrismo ñuñoísta en el estallido social delictual del año 2019. El indulto es un acto políticamente correcto, pero éticamente corrupto. Ahora bien, las cosas hay que ponerlas en su real dimensión. En 2012, Piñera, en su primer gobierno, impulsó una ley de indulto general que benefició ni más ni menos que a 4.000 delincuentes que estaban condenados por robo, homicidio y narcotráfico. Y de esos 4.000, por lo menos 1.000 volvieron a delinquir en los años siguientes. Las cosas hay que decirlas como son. Esto no es un tema solamente de este gobierno, es un tema de muchos gobiernos atrás que tienen la mala costumbre de indultar delincuentes. Se ha hablado también en esta sala y en estos pasillos de acusar constitucionalmente, presidenta, al presidente Boric.
Una cosa, por favor, una cosa es repudiar, indultar a criminales, que estamos totalmente de acuerdo, pero otra cosa muy distinta es pretender enjuiciar constitucionalmente a un presidente simplemente por utilizar una facultad que le otorga la propia Constitución. Y para ir cerrando, la derecha y la izquierda jamás van a poder vencer a la delincuencia, nunca van a poder hacerlo, porque para poder vencer a la delincuencia se necesita tener coraje, se requiere olvidarse del show de los derechos humanos. Para vencer a los delincuentes, ya sea que roben corbata en cuello o pistola en mano, ya sea que vistan uniforme militar o sean civiles, hay que echarse los famosos derechos humanos al bolsillo, porque los delincuentes, la única manera en la que entienden es por la fuerza, jamás por la razón. Desgraciadamente hay gente que solamente entiende a palos, y con los delincuentes no hay ninguna otra opción que la paloterapia. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Rivas. Tiene la palabra el diputado Stefan Schubert y luego el diputado Andrés Longton. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados colegas, por cuestionable que nos pueda parecer la facultad presidencial de indultar, no la vamos a discutir. Si bien es un resabio monárquico, en épocas recientes de nuestro país el indulto presidencial impidió la aplicación de la pena de muerte, lo que yo celebro. Pero, como toda facultad política, para que se aplique un indulto se deben ponderar sabiamente las circunstancias políticas y de contexto que llevan a un presidente a adoptar esta decisión. No debemos olvidar que el presidente de la República es jefe de gobierno y, por lo tanto, un actor fundamental en el régimen político. Esto parece que fue olvidado por el presidente, quien simplemente no atendió a que al mismo tiempo de indultar estaba negociando un acuerdo de seguridad promovido por él mismo. Lo anterior se ve agravado porque el mismo presidente justificó la decisión de indultar 2 veces a la misma persona basado en apreciaciones personales que nada tienen que ver con el contenido del decreto que otorga este beneficio, inmiscuyéndose en las atribuciones de los tribunales de justicia, ya que calificó los fundamentos de una decisión de la Corte Suprema. Esto es inaceptable y por esa razón vamos a analizar acciones así. Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton y luego el diputado Sergio Bobadilla. Diputado Longton. Gracias, presidenta. Presidenta, cuando algunos creían que este gobierno realmente iba a tener un cambio genuino respecto a cómo miran y abordan la violencia y la delincuencia, en medio de un año donde las familias nunca habían vivido con más terror y nunca habíamos presenciado tanto dolor producto de las alzas sostenidas de homicidios y robos con violencia. Pero en vez de eso nos encontramos con una señal carente de empatía con las víctimas, quienes son testigos de ver cómo después de conseguir justicia, ésta se les arrebata de las manos mediante este acto de impunidad, por un presidente que eligió en un irracional camino justificar la violencia como método de acción política, incluso con aquellos delincuentes con amplio prontuario. 13 delincuentes condenados, homicidio frustrado a funcionarios de la PDI, robo con violencia, saqueos, incendios, portes de armas, asalto a un banco. Esta es la señal que se le quiere dar al país, que quien comete un delito, si goza de la simpatía política del presidente y de una ministra, puede ser perdonado y no pagar por sus delitos. ¿Qué credibilidad va a tener para enfrentarlo si eligió el camino de la impunidad, de la frustración y el desamparo de las víctimas a quien usted tiene la obligación de proteger? Y no vengan a engañarnos hoy día con los razonamientos respecto a gobiernos anteriores, cuyas causas principales fueron no de simpatías políticas, sino causas humanitarias de salud o de enfermedades terminales, incluso muchas de ellas con acuerdo del Congreso, como se han citado anteriormente por los diputados que me antecedieron. El presidente Boric desnudó sus verdaderas razones y que son propias del feudalismo, queriendo suplir las labores de tribunales independientes e imparciales para reemplazarlas tal cual César, con su pulgar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la simpatía que le cause el juzgado. Esas credenciales son propias de tiranos, pero no de presidentes electos democráticamente. Muchas gracias, diputado Longton. Tiene la palabra el diputado Cristian Lavé y luego la diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidenta. Qué tremendo resulta comprobar que hemos llegado a un punto en el cual se han trastocado en forma escandalosa los valores institucionales. El Ejecutivo ha cometido lisa y llanamente un fraude legal
ha usado la ley para cometer un ilícito. Se ha usado algo legítimo para cometer un delito. Es válido entonces preguntarse, ¿se puede confiar en un gobierno que actúa con ese respeto y disposición al ordenamiento institucional? Claro que no. Por lo mismo, dificulto que en dicha conducta no tengamos repercusiones en las conversaciones sobre el eventual nuevo proceso constituyente. Digámoslo claramente, es imposible confiar en una autoridad donde converge la ignorancia y la estupidez, entre otros errores, los cuales hemos sido testigos durante este año. En primer lugar, la estupidez radica en la decisión, donde queda manifestado la falta de criterio para comprender la real dimensión de las medidas y la oportunidad en que se ha adoptado hoy. Hay conciencia, además de la injustificado, de los indultos. Eso dan en el momento en que la primera preocupación de la gente es la seguridad, la delincuencia y el terrorismo. Con respecto a la ignorancia, es evidente el desconocimiento del espíritu de dicha facultad presidencial, que de las atribuciones que tienen los diferentes poderes del Estado. Basta con citar la declaración de la Corte Suprema. Abro comillas, la facultad de conocer las causas civiles, criminales, de resolver y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, invocarse a causas pendientes, revisar fundamentos o contenidos de su resolución o hacer revivir procesos fenecidos. ¿Qué más claro, señores? Finalmente, concluyo señalando mi enorme preocupación por el futuro institucional, esto debido a que el Gobierno, una vez más, se ha disparado en los pies, pero en esta oportunidad con peligrosas proyecciones. Queda abierta la duda de si a la hora de tomar un nuevo proceso constituyente se puede confiar en sus reales intenciones. Cito a Einstein, hoy hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, y el caso del indulto así lo ha confirmado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Lavé. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz y luego la diputada Erika Ñanco. Diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Aquí no se discute la facultad del presidente para conceder indultos, porque esto está en la Constitución. El punto es que no fue por razones humanitarias o salud, sino políticas. Y estas razones deben ser investigadas en profundidad porque generan muchas dudas. Además, el presidente de la República invadió con su discurso las atribuciones del Poder Judicial, ya que señaló erróneamente que indultaba, ya que le asistía el convencimiento de que el señor Mateluna era inocente y que el proceso que le siguió era irregular, lo cual es grave. Se indultaron a personas que lanzaron objetos incendiarios, asaltaron un banco, quemaron una iglesia y uno de ellos le habían dado 15 años de cárcel por homicidio frustrado a una mujer de la PDI en Pudahuel. Presidente, ¿quién responde por ella? ¿Quién responde por las víctimas de estos delitos? Estos indultos son una pésima señal para las víctimas, para la justicia, para todo Chile, que clama por más seguridad. El presidente Boric perdió toda credibilidad en el debate en contra de la delincuencia. Es una voltereta incomprensible para toda la ciudadanía. He dicho gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Erika Ñanco y luego el diputado Andrés Llonet. Diputada Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, estamos en esta sesión especial no para legislar sobre materias de interés de la ciudadanía, sino para atender urgencias sociales, sino como la solicitud de los peticionarios señala, bla, 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 bla y más bla. Y bueno, a ustedes que les gusta hablar de terrorismo, pero no olvidamos nosotros que esta indignación hacia estos indultos no son precisamente por los indultos a quienes fueron indultados, sino a ustedes les indigna la pobreza y reconózcanlo, porque cuando el expresidente Piñera indultó a 6 condenados por delitos de lesa humanidad, a ustedes, colegas, no les molestó. Hicieron ojos ciegos, oídos sordos, bocas enmudecidas como si los ratones les hubieran comido todas sus lenguas, así como los utilizaron a los mismos en plena dictadura como método de tortura contra las mujeres. Colegas, recuerden, su presidente indultó a 6 asesinos y torturadores y a ustedes no les molestó. Incluso hay casos de indultos realizados sin la firma del expresidente Piñera durante su primer gobierno, indultos que solo se hicieron con la firma del exministro Teodoro Rivera, como el caso de Gabriela Blas, recuérdenlo. Y no lo hicieron porque justamente quienes se jactan del terrorismo en Chile son los que avalaron el terrorismo de Estado cometido en dictadura y que nuevamente surge
como una rememoración, el 2019 encabezada por su expresidente y terrorista Iker Ladrón. Ahora, ¿implica todo esto que hay separación de poderes? No, no es así. Y ustedes tampoco lo piensan así. Nosotros acatamos firmemente y creemos en la separación de poderes y en la institucionalidad, y utilizamos esta institucionalidad para sanar las heridas de este país. Respecto de Jorge Mateluna, ustedes saben perfectamente que por una década se ha sabido que su juicio fue irregular y que los autores confesos no reconocen su participación. Abogados de gran prestigio, como el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ha defendido su inocencia ante los tribunales de justicia, y la expresidenta Michelle Bachelet también le otorgó el indulto. Lamento que un sector de este Congreso esté por seguir manteniendo el Chile fracturado que se jactaban y que creen que estamos haciendo nosotros, pero no por ello vamos a seguir intentando dejar atrás los conceptos que a nosotros nos importan. Seguiremos reconstruyendo el país que en pedazos nos legó la derecha cuando fue gobierno. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputada Ñanco. Tiene la palabra el diputado Andrés Joanet y luego la diputada Catalina del Real. Diputado Joanet. Muchas gracias, presidenta. La tradición democrática chilena, con la oscura excepción de la dictadura, que yo creo que lamentablemente algunos todavía parece que rememoran y defienden, ha sido la más rica y respetada y admirada del continente, entre otras virtudes por el funcionamiento separado y riguroso entre los poderes de Estado. En esto, nuestra Cámara de Diputados ha jugado un rol emblemático desde su consagración constitucional en 1822, los albores de la República. No me referiré a la decisión del indulto presidencial, ni siquiera a su mérito. Reconozco esta institución jurídica, la valoro como norma de nuestro Estado de Derecho, pero sí me referiré a las gravísimas intervenciones presidenciales del día 2 de enero recién pasado. Además, con la imprudencia supina de hacerlas fuera del territorio nacional. Digamos la verdad. Veamos los dichos respecto de la aplicación de la justicia chilena. Comillas, tengo plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto. Comillas, hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Ese es el tema de fondo. Estas expresiones impactan resumidamente en dos cuestiones graves. El presidente se transforma en una nueva instancia jurisdiccional. El presidente tiñe de un barniz indeleble la credibilidad de nuestra justicia. Ambas cosas son sencillamente inaceptables, ni justificables en ningún sentido. Como diputadas y diputados tenemos que dejar testimonio de ello por el bien de Chile, más allá de quien las diga, más allá de nuestras posiciones políticas. Para eso estamos y por eso hemos sido elegidos. La Corte Suprema, de manera inédita en nuestra democracia, dedica su primera acta de pleno de este año para defender la dignidad, su dignidad institucional, la dignidad de un poder del Estado. Si no hacemos nada, tenemos dos lecturas inmediatamente instaladas, más allá de quien diga esto. No hemos defendido la democracia ni la dignidad de nuestro Congreso. Habremos decretado con nuestro silencio la absoluta intrascendencia de la palabra de un presidente de la República para el futuro. Y dará lo mismo lo que diga el presidente en primer y claro símbolo de descomposición de nuestro sistema democrático. Quiero decir que lamento mucho por Carolina Toá, por nuestra ministra Interior, que estaba haciendo un trabajo en este sentido. El presidente Boric es el presidente de todos los chilenos, es el jefe de Estado. Entonces le pedimos que asuma esa autoridad, que debe estar por sobre cualquier disquisición personal. Muchas gracias, presidenta, he dicho. Muchas gracias a usted, diputado Joanet. Tiene la palabra la diputada Catalina del Real y luego el diputado Felipe Donoso. Diputada del Real. Gracias, presidenta. El indulto que hemos presenciado como país y frente a la comunidad internacional es una clara señal de impunidad y legitimación de la violencia. Una legitimación al vandalismo, a la destrucción de iglesias, de propiedades públicas y privadas. Este indulto del señor Boric legitima la destrucción del metro, eje fundamental de transporte diario de millones de chilenos. Es legitimar la quema de supermercados y el bloqueo del libre tránsito. Como país no podemos olvidar el cómo violentistas aparentemente organizados aterrorizaron a Chile entero. Hubo semanas, meses de miedo, desabastecimiento y transporte público bloqueado. Chile tuvo que poner seguridad militar en puntos estratégicos para garantizar el suministro de luz y agua para el país. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que hoy se actúe como si nada hubiera pasado?
No podemos olvidar el daño que hicieron y los miles de millones de gastados para reconstruir. ¿Cuántas viviendas sociales podríamos haber construido? ¿Cuántas miles de familias tendrían una mejor vida si esta ola de delincuencia y destrucción no hubiera llegado? Como resultado de lo anterior, hoy nuestro país vive niveles de violencia nunca antes vistos. Sicarios, crimen organizado, robos con violencia, en el sur narcoterrorismo, quemas de propiedades y grupos con armamento de guerra actuando por sobre la ley. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad de Chile, miremosla. Y mientras vivimos esta grave crisis, el presidente Boric, en vez de dar una señal clara de firmeza ante la violencia, decide liberar a delincuentes y violentistas reincidentes, incluso a un exintegrante de una organización terrorista. Esto es reírse de Chile, presidente, es reírse de todos los chilenos. Y por eso nadie puede estar a favor de esta impunidad, de estos delincuentes que han sido liberados y que nadie puede impedirlo. He dicho, presidenta, gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso y luego el diputado Leonardo Soto. Diputado Donoso. ¿Puede apretar de nuevo, diputado? Ya, ¿ahí sí? Gracias, presidenta. Pocas veces en la historia de Chile hemos visto el uso de los privilegios con tal nivel de abuso. Este es el abuso de los octubristas, el abuso de privilegiar a los amigos. ¿Qué le puedo decir al funcionario de la caseta del peaje de Curicó, que salió arrancando luego de ser agredido para posteriormente quemar su caseta? Y hoy día ese delincuente está libre. Creo profundamente, porque así lo ha defendido públicamente este gobierno a través de sus distintos actores, principalmente el presidente, que estos decretos son ideológicamente inconstitucionales. Porque si bien el texto no esboza el motivo, claramente el motivo es la convicción de que no hay delito en los hechos indultados, que hubo juicios fallidos, tanto así que la Corte Suprema y la Fiscalía tienen que salir a aclarar los hechos. Recuerdo que la persona que el presidente declara inocente no solo tuvo un juicio, tuvo una apelación y una casación, y luego una revisión. ¿Tantos jueces fallaron en la justicia? Este gobierno no hace más que defender privilegios a los octubristas. Le otorga becas, le otorga beneficios carcelarios y vamos así a defender entonces la igualdad. Los invito a revisar bien la historia, porque cuando se refieren a los indultos del gobierno anterior, el 44% de las personas que fueron indultadas simplemente siguen con vida. El resto, incluso uno, murió antes de salir de la cárcel. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Donoso. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto y luego el diputado Johannes Kaiser. Diputado Soto. Muchas gracias, señorita presidenta. La verdad que este debate llega a niveles de absurdo. La representación que estamos viendo acá de una realidad que solamente existe en la mente de un cierto sector político de este hemiciclo, la derecha ha llegado a niveles increíbles. Se han escuchado cosas que no tienen precedentes. Por ejemplo, de que reclaman con voces muy airadas que los indultos favorecen a delincuentes. Y ahí han rasgado vestiduras varios de los que han precedido en la palabra. Todos los indultos favorecen a personas que han delinquido. Por su propia naturaleza, un indulto, que es una decisión presidencial, le condona la pena a personas que han cometido delitos. Por lo tanto, es una falacia escandalizarse por algo que es obvio. Dicen, no, también se han entrometido en las facultades del Poder Judicial. Pero por supuesto, se tiene que explicar que cualquier indulto interfiere en las facultades de un tribunal, porque se aplica solo a personas condenadas por la justicia. Si alguien no está condenado por la justicia, obvio, no puede ser favorecido por un indulto. Entonces, por favor, colegas, centrémonos de verdad en lo que realmente está ocurriendo, que no es lo que ustedes creen. Porque aquí se dice también
que este indulto que ha decretado el presidente Boric, que favorece a 13 personas por todo tipo de condena, es precisamente algo que rompe nuestra convivencia, una señal errada, una señal a favor de la delincuencia, una señal robusta a favor de estos 13 delincuentes. Pero se olvidan, por ejemplo, que el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno indultó a 4.029 personas. 4.029 personas indultadas por el presidente Piñera. El segundo gobierno de Sebastián Piñera indultó a 1.720 personas por toda clase de delitos, comunes, violentos, y además de manera particular, en el primer gobierno de Sebastián Piñera indultó a un delincuente condenado por homicidio. Me gustaría saber si alguien tiene algo que decirle a la familia de la víctima. Indultó a 4 personas condenadas por tráfico de drogas. Indultó a 5 personas condenadas por robo. En el Piñera 2, hace poco menos de 4 años, indultó también y liberó a una persona condenada por homicidio, a 6 por tráfico de drogas, a 4 por secuestro, a 10 que habían cometido robos gravísimos, crímenes castigados por los tribunales. Pero no contento con eso, también condonó y les perdonó la pena y los liberó a 6 personas condenadas por los delitos más graves que reconoce la humanidad, los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que se persiguen en cualquier parte del mundo, también los liberó. Aquí dicen que por razones humanitarias, 6 personas por razones humanitarias por su edad avanzada. Hay más de 500 personas en edad avanzada en el sistema carcelario privadas de libertad, pero a ellos no los liberaron. Fueron a liberar a los delincuentes de lesa humanidad, como Fernando Torres Silva. ¿Se acuerdan del fiscal que persiguió a los opositores en la dictadura, responsable de fallos judiciales aberrantes? A él le abrió la puerta de Punta Peuco y le dijo, salga en libertad. Y rasgan vestidura, porque se indultaron a 13 personas en una facultad que la tienen todos los presidentes y todos la han ejercido. Esto es una expresión mínima de lo que puede hacerse y ustedes están tratando de incendiar nuestra convivencia por todos los costados. Han dicho también que no se atreve a dar la cara a la ministra de Justicia, buscando armar un debate artificial. Si la ministra de Justicia no fue citada a esta sesión, no fue convocada, porque si lo hubiera sido, lo dijo el señor secretario, estaría completamente obligada a venir. Pero ni siquiera la invitaron y aquí han hablado durante mucho rato acerca de que no se atreve a dar la cara. Yo creo que este debate es sin duda un debate de la vergüenza, un debate engañoso que avergüenza a esta Cámara, porque ustedes predican y no practican, y los indultos que han dado en el pasado sus propios presidentes contradicen completamente el tono y el fondo de sus actuaciones. En el fondo lo que ustedes quieren simplemente es obstruir a nuestro gobierno, es bloquear al gobierno, es dañar el gobierno, derribar autoridades y no se atreven a solucionar los problemas de la gente. Preocúpense de eso, de solucionar los problemas de la gente, porque para eso no citan a ninguna sesión especial. Muchas gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Soto. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser y luego la diputada Claudia Mix. Gracias, señora presidenta. El indulto, resabio monárquico conservado por nuestra República para morigerar y humanizar las penas impuestas a personas condenadas por la justicia, es un acto administrativo con apellido. Normalmente es un acto de clemencia debido a una situación de especial gravedad para el reo. Pero ¿dónde está la razón humanitaria para indultar a criminales perfectamente capaces de cumplir las penas impuestas por la justicia? No hay. Este es un indulto político, un indulto debido a la deuda política que tiene este gobierno con el violentismo, porque fue el violentismo el que llevó a este presidente al sillón de O'Higgins y el indulto de su forma de pago. Explique, señor presidente de la República, por su intermedio, señora presidente, a los parientes de Danitza Araya, que se encuentra ahora en silla de ruedas, ¿por qué indultó al causante de sus lesiones? Hágalo personalmente si se atreve. Este indulto es un monumento al octubrismo y la razón confesada por el presidente para su entrega es una declaración de guerra a la separación de poderes, a la fuerza pública y al Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix y luego el diputado Eduardo Durán. Presidenta, el presidente Boric hace
ya lo hemos dicho muchas veces acá ya en el día de hoy, uso de su facultad, pero como última opción para responder al dolor de las familias que luego de 3 años de espera le cerraran las puertas en el Senado. Uno de los indultados, y a propósito que a través suyo el diputado Kaiser hace mención, ha indultado el presidente, es Cristian Cayupán, quien fue condenado a 15 años de presidio por homicidio frustrado contra la subinspectora de la PDI, Danitza Araya. No obstante, el daño severo que hoy la tiene impedida de caminar fue efectuado por el impacto de una bala que realizó otro policía. No digamos cosas que no son ciertas. No digamos cosas que no son ciertas. No fue por el atropello, y aquello no fue considerado por la Fiscalía. A esto le sumamos que tanto Danitza como Cristian Cayupán recibieron impactos balísticos por parte de otro funcionario policial. En ambos casos, el resultado pudo ser letal, y aquello fue demostrado después de 2 años por el propio Servicio Médico Legal. Tuvimos a cientos de jóvenes en prisión preventiva por tiempos desmedidos y otros tantos condenados a causa del estallido social. Ninguno por hechos de sangre. Por esta razón, contar con una ley que subsanara la falta de justicia y recuperara a las familias, reparara a la familia, era un imperativo. La solución era política, asumiendo el contexto de crisis en nuestro país. Y no es la primera vez que ocurre en Chile. La misma decisión tuvo que tomar Patricio Aylwin, quien llegó a indultar 928 presos de conciencia para propiciar la reconstrucción y la reconciliación política del país. No se confundan, esto no es una ley de amnistía de Pinochet que buscaba la protección de crímenes de lesa humanidad. Esto es el cumplimiento de un compromiso que adquirió el presidente de la República con un grupo de familias abandonadas por el Estado, con jóvenes que ya pagaron con años de su vida penas mucho mayores de las que recibieron algunos presos con mejores contactos e influencias, como Karim Chaguán, ex concejal de La Calera y sobrino del presidente de Renovación Nacional, que fue condenado por saqueo en la misma época, presidenta. Yo le pido que no hagamos uso de los casos para fines políticos, pero hay que decir la verdad en el espacio que corresponde. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Pix. Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán y luego el diputado Mauricio Ojeda. Diputado Durán. Gracias, presidenta. Lo que hemos contemplado en estos últimos días, en que el presidente Gabriel Boric ha indultado a 13 personas, nos obliga sin duda a repensar en esta medida excepcional. Ya mis colegas de bancada se han referido a los argumentos políticos. En general, los indultos se prestan para abusos de cualquier presidente, porque éste puede incurrir en argumentos de consideración política, como por ejemplo lo que ha ocurrido en el caso del señor Mateluna, donde el fundamento no es humanitario, sino político ideológico. Un indulto se presta para una superposición de poderes porque finalmente el presidente pasa a llevar la labor de un poder independiente como el Poder Judicial y lamentablemente con una mala explicación que pasa a llevar o a lo mejor a atropellar la decisión jurídica. En los tiempos que vivimos, el indulto es más propio de un sistema autoritario que uno democrático, porque nadie puede oponerse a un indulto. Es una medida a discreción que puede llegar a ser muy injusta y que no hay forma de revertirla. Hoy nuestras diferencias se agrandan y esta medida en nada contribuye a la reconciliación nacional. La decisión de indultar no se pone en el papel de las víctimas. Las penas que dictamina la justicia son para cumplirlas y constituyen una reparación para las personas afectadas por un delito. Sin embargo, el indulto no cumple con esa reparación y al revés, genera una sensación de injusticia entre los afectados. Yo pido que pensemos seriamente en abolir el indulto presidencial. Y si queremos mantener una decisión de indulto por motivos humanitarios, que sea el Poder Judicial el que tenga la facultad de estudiar cada caso y resolver en su mérito, pero nunca más por motivos ideológicos ni políticos. Gracias, presidenta. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda y luego el diputado Jaime Araya. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidenta. ¿Cuál relación veinteañera tóxica? Todos echan la culpa. Que más liberó Piñera, más liberó Boric. Cualquier presidente o presidenta
que libere a un delincuente creo que equivoca completamente el camino, excepto que sea por razones humanitarias. A un delincuente no se puede liberar. Partamos de esa base. Segundo punto, en lo que me resta, confianza. Cuando las confianzas se rompen, realmente el camino es tremendamente difícil en todo orden de cosas. El presidente Gabriel Boric, lamentablemente, ha roto las confianzas con el pueblo chileno. Dijo que estaba del lado de Carabineros, de la PDI, que iba a ser como un perro en contra de los delincuentes, pero resulta que hoy los suelta. Yo los invito a todos los parlamentarios que los he escuchado indignados a que se replanteen y reflexionen respecto a si van a confiar en un acuerdo que seguramente mañana se va a debatir en esta sala del acuerdo constitucional. Muchas gracias, diputado Ojeda. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya y luego la diputada Mónica Arce. Diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. Lo primero que quiero decir es que cuesta entender el sentido de esta sesión donde habemos 46 diputados y diputadas presentes. O sea, claramente, miércoles podríamos estar hablando del acuerdo de seguridad, que es más importante, cómo combatimos la deserción escolar, pero no deja de llamar la atención que se haya pedido con tanta urgencia hacer esta sesión especial y hayamos 49 diputados presentes. Eso da cuenta que en realidad esta es la instrumentalización de las facultades que tiene esta Cámara de Diputados. Cuesta entender el sentido de la sesión porque dice analizar los fundamentos que tuvo a la vista el presidente de la República. Y no he escuchado nada respecto a los fundamentos. Lo que ha habido es un constante discurso incendiario, de panfletos casi universitarios, en contra del ejercicio de una atribución constitucional que a mí en lo personal no me gusta. Creo que el indulto deriva de cuando no haya separación de poderes y esta institución debiera terminarse. Y debiera, en rigor, perfeccionarse el recurso de revisión. Creo que eso es más acorde a un sistema democrático donde hay efectivamente separación de poderes y funciona de buena forma el Estado de Derecho. Pero no deja de llamar la atención que tengamos este verdadero circo, donde lo único que escuchamos son declaraciones absolutamente destempladas, insultos contra el presidente. Creo que varios diputados y diputadas, por su intermedio, señora presidenta, han excedido por lejos lo que uno debiera decir razonablemente cuando está ofuscado. La verdad de las cosas es que hoy día cuando la encuesta CEP dice que la ciudadanía tiene un 8% de valoración de esta Cámara de este Congreso Nacional, lo que estamos haciendo en este instante precisamente viene a bajar de ese 8 probablemente a un 6% hoy día. Yo hago un llamado a esta Cámara de Diputados a que ejerzamos con responsabilidad las facultades que nos da la Constitución. Y si algo sí me llama profundamente la atención es que en sectores que se ven tan antagónicos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en hacer un pacto constitucional donde van a hacer que expertos escriban la Constitución y hayan generado una camisa de fuerza. Que en eso tengan acuerdo llama profundamente la atención y no en los temas que realmente le importan a la ciudadanía. Yo de verdad estoy desconcertado de la situación de que no hayamos escuchado nada del objeto de la sesión y esto ya ha sido más bien motivo de escándalo y además en horario en que los canales de televisión están iniciando sus noticieros. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Araya. Tiene la palabra la diputada Mónica Arce. Gracias, presidenta. Por su intermedio, me parece bastante particular que nos reunamos acá en una sesión especial para discutir indultos y no para legislar. ¿Hay aquí una discusión para avanzar en el combate contra la delincuencia? No. ¿Hay aquí un proyecto para mejorar las pensiones? No. ¿Es una sesión para discutir y legislar por eliminar los indultos como facultad del presidente? No. ¿Dónde están los 53 suscriptores de esta sesión? No están. Parece que se parearon. Por su intermedio, presidenta, a mis compañeros diputados que están preocupados por tener un micrófono en el hemiciclo, los invito a ir al Pensador porque para eso está la prensa. Acá estamos para legislar y no para este tipo de show. Gracias. Muchas gracias, diputada Arce. Vamos a suspender la sesión hasta el término de la reunión de los jefes de comité para retomar, porque no hay más diputados que estén presentes en la sala respecto de quienes están inscritos. Quedan solamente 2 diputados inscritos para hablar que no se encuentran en la sala por estar en reunión de comité. Así que vamos a tener que suspender hasta que termine la reunión de comité y retomamos. Bien, muy bien. Vamos a
Vamos a reanudar la sesión. Muy bien. A continuación, antes de entrar en tiempos de votaciones, le voy a ofrecer la palabra al diputado Jorge Guzmán. Gracias, presidente. En atención al artículo 76 y que no se recibió excusa fundada en la inasistencia de la ministra, solicito se le notifique al presidente de la República en virtud del inciso sexto del artículo 76. Gracias, presidente. Sí, diputada Chicardini. Presidente, lo que yo entiendo y lo que establece el reglamento en el artículo 35 es que en este caso se le solicita la excusa de no haber estado, ¿no es cierto?, presente la ministra de la cartera correspondiente. Cosa distinta es que cuando llegue ese argumento, ¿no es cierto?, si es que no llega ese argumento o la excusa que se está solicitando formalmente, se lo notifica al presidente de la República. Por lo tanto, en este caso se está adelantando un paso el colega, por lo tanto yo, presidente, pediría un poquito más de precisión, que es lo que establece el reglamento. Bien, les propongo no reabrir el largo debate que tuvimos en la reunión de comités. Nosotros vamos a transmitir la petición del diputado, señor. Nosotros vamos a transmitirla. No, les pido no reabramos el largo debate que tuvimos en la reunión de comités. Así de simple. Ustedes nos han hecho una solicitud que nosotros vamos a transmitir. Así de simple. Eso es lo que conversamos y no corresponde reabrir todo el debate. Estuvimos un largo rato discutiendo aquello en la reunión de comités. Por lo tanto, les pido no reabrir el debate nuevamente, por favor. Bien, ahora a continuación vamos a entrar en tiempo de votaciones. Muy bien, vamos a entrar en tiempo de votaciones. En votación, resolución en votación. En votación, el proyecto de resolución 573 presentado por el Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, del cual el señor prosecretario dará lectura a su título. La propuesta de resolución 573, presidente, firmada por los diputados Coloma, Alessandri, Benavente, Bobadilla, diputada Marta Bravo, Juan Fuenzalida, señor Lavé, señor Leal, señor Lilayú y la diputada Marlene Pérez, en el cual la Cámara de Diputados condena los 13 indultos particulares otorgados por su excelencia el presidente de la República a delincuentes condenados en el marco del estallido social y a un terrorista que integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso es, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Qué me falta? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 39 en contra, 5 abstenciones. Aprobada. Corresponde votar el proyecto de resolución 574 presentado por el Comité del Partido Republicano, del cual el señor prosecretario dará lectura a su título. La propuesta de resolución 574, presidente, firmada por el diputado Romero de Leonidas, don Cristian Araya, la diputada Chiara Barquiesi, don Juan Irarrázaval, don Johannes Kaiser, don José Carlos Mesa, don Mauricio Ojeda,
don Agustín Romero, don Luis Sánchez y don Stefan Schubert, en el cual solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya a la ministra de Justicia y Derechos Humanos para que invalide los decretos de indultos hacia los delincuentes del estallido social y el ex terrorista Jorge Mateluna, y a continuación otorgue indulto a carabineros, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de la PDI que arriesgaron su vida en defensa del orden durante los mismos días del estallido social. Eso es, presidente. Muy bien. En votación, el 574. ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 53 votos, 42 en contra, 11 abstenciones. Rechazada. Corresponde votar el proyecto de resolución 575 presentado por el Comité del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde e Independientes, del cual el señor prosecretario dará lectura a su título. La propuesta de resolución 575, presidente, es firmada por el diputado señor Barrera, don Boris, la diputada María Candelaria Acevedo, Natalie Castillo, Carmen Gers, Tomás Girs, Jaime Mulet, Lorena Pizarro y Marisela Santibáñez, en el cual dice que la Cámara de Diputados y Diputadas reconoce y respalda las facultades constitucionales de su excelencia el presidente de la República, en especial para otorgar indultos particulares. Eso es, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señores y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 41 votos, 42 en contra, 21 abstenciones. Rechazado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 576 presentado por el Comité del Partido Renovación Nacional, del cual el señor prosecretario dará lectura. Sí. Ok, muy bien. Señor prosecretario. El proyecto de resolución 576, firmado por don Andrés Lonton, don Andrés Celis, la diputada Sofía Cid, la diputada Camila Flores, don Mauro González, Paula Labra, Miguel Mellado, Jimeno Sandón, Franz Sauerbaum y Diego Chalper, en virtud de la cual la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo ante el indulto concedido por su excelencia el presidente de la República al señor Jorge Mateluna Rojas, en cuanto al fundamento de esta actuación y las posteriores declaraciones vertidas por su excelencia, constituye una intromisión en funciones propias del Poder Judicial, solicitándole asimismo respetar la separación de poderes que funda el orden democrático en Chile. Eso es, presidente. Muy bien. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 58 votos, 41 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 577 presentado por el Comité de Evópoli. El señor prosecretario dará lectura a su título. El proyecto de resolución número 577, firmado por don Francisco Undurraga, don Jorge Guzmán, don Cristian Matheson y don Otuiti Teao, señala que la Cámara de Diputadas y Diputados representa a su excelencia el presidente de la República, su actuación en la dictación de indultos a 13 delincuentes condenados en el marco del estallido social y a un terrorista reincidente y exintegrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Eso es. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 60 votos, 40 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 578 presentado por el Comité de los Partidos Radical, Liberal y Demócrata Cristiano. El señor prosecretario dará lectura a su título.
El proyecto de resolución 578, firmado por don Andrés Joanet, señala que la Cámara de Diputadas y Diputados expresa su respaldo institucional al pronunciamiento del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, motivada en la declaración de su excelencia el Presidente de la República, con ocasión del otorgamiento de un indulto particular en los términos que indica. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 32 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Finalmente, corresponde votar el proyecto de resolución número 579, presentado por el Comité del Frente Amplio. El señor prosecretario dará lectura a su título. Silencio. La propuesta de resolución número 579, firmada por don Diego Ibáñez y las diputadas Lorena Fríes y Javiera Morales, señala que la Cámara de Diputadas y Diputados reconoce la atribución especial del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32, número 14 de la Constitución Política de la República. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 40 en contra, 18 abstenciones. Rechazado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. No, diputado. No es así. Lo discutimos largamente en la comisión, en la reunión de comité. Esta reunión se levanta.